El millonario se detiene y transforma la vida de una mendiga con una sola frase. Era un día cualquiera, en una Buenos Aires vestida de luces y sombras. Alejandro, un millonario solitario, miraba desde su lujosa penthouse en la zona de Recoleta. Allí, rodeado de oro y cristal, su vida era un eco vacío. El murmullo del dinero no llenaba el opresivo silencio de su alma. A pesar de tenerlo todo, lo sentía todo perdido. Sus días eran un desfile de superficialidades, donde lo único que iluminaba su existencia era la bruma que dejaba el lujo en su camino. Ese mediodía, en busca de algo que nadara en su rutinaria amargura, decidió salir. Caminó hacia San Telmo, un barrio vibrante que prometía un toque de vida auténtica. Las calles estaban llenas de colores, del aroma a empanadas recién horneadas y del sonido de guitarras desgarradoras. Pero Alejandro sentía que todo eso era un telón de fondo, un espectáculo que no le tocaba. Fue entonces que ocurrió. Se detuvo frente a una esquina, donde una mujer se encontraba sentada en el suelo, mirando el vaivén de la vida con unos ojos que parecían cargados de historias ocultas. Era Clara. Su ropa, desgastada y sucia, apenas podía ocultar la dulzura de su sonrisa melancólica. Ella pedía ayuda con un gesto que hacía eco en el vacío de su ser. Alejandro, en un arranque de incomprensible inquietud, se acercó. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, y su voz sonó como un susurro entre el bullicio de la ciudad. La respuesta no fue inmediata. Clara elevó su mirada y en sus ojos brilló una chispa de dolor y esperanza. Sus labios, temblorosos, comenzaron a contar su historia. Habló de sueños desvanecidos, de una vida que antes era suya y que le fue arrebatada por circunstancias crueles. El peso de sus palabras sin adornos hizo que el rostro de Alejandro se viera desgastado por emociones que había olvidado. La curiosidad de Alejandro se transformó en empatía. En ese instante, comprendió que su mundo de lujos era solo un refugio superficial. La conexión con Clara se volvió un hilo tenso que entrelazaba sus respectivas soledades. Pero no era un camino fácil. Un antiguo socio de Alejandro, al enterarse de este encuentro, decidió investigar el pasado de Clara. Su intención era oscurecer esa luz naciente que se había encendido en la vida de Alejandro. Mientras las dudas se acumulaban, ambos luchaban con demonios internos. Él, confrontando su existencia vacía, y ella, enfrentando su historia marcada por el dolor. La tensión palpable se convirtió en un susurro de urgencia. Habían comenzado a construir un puente entre la superficialidad y la verdad, pero también un abismo de peligros ocultos que amenazaba con destruirlo todo. De repente, un mensaje anónimo llegó a manos de Alejandro. Las palabras cortaron como un cuchillo. «Te advertimos, no te metas en su vida». Fue un grito frío, un aviso de que sus cambios no serían aceptados fácilmente. Alejandro, atrapado entre su nuevo deseo de proteger a Clara y el miedo a perderlo todo, sintió el nudo en su garganta. Ambos eran prisioneros de sus propias historias. Pero la pregunta persistía. ¿Podrán escapar de las cadenas de su pasado antes de que el tiempo se resonaba en su mente como un eco ensordecedor? ¿Qué había desencadenado su deseo por conectar con Clara? La sencillez de su vida
Le había mostrado lo que había olvidado. Sí, pero ahora se hallaba atrapado en una red de peligro y advertencia. Mientras sus pensamientos se agolpaban, Clara, sentada a su lado, despreciaba el peso de su historia y miraba al horizonte con una mezcla de tristeza y fortaleza. Alejandro quería protegerla, pero el miedo a lo desconocido lo mantenía paralizado. Su mirada se posó en ella, sin saber si debía hablarle de la amenaza que lo acechaba. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un grito desgarrador cortó el aire, y ambos se giraron, buscando su fuente. Al fondo de la calle, la aglomeración de gente se convirtió en un torbellino. Un hombre, visiblemente alterado, empujaba a la gente a su alrededor. Habría una conmoción. ¡Devuélvemelo!, gritó con rabia y desespero. Alejandro frunció el ceño, el pánico invadiendo su pecho. Clara se levantó de un salto. Su instinto la llevó a aquel caos. Alejandro la siguió, sus pasos resonando contra el pavimento. Cuando llegaron, la escena se volvió aún más confusa. Un niño pequeño, con rasgos apagados por el miedo, lloraba a mares. La multitud murmullaba descontrolada, pero en medio del alboroto, Clara hizo algo inesperado. «¡Déjalo en paz!», gritó, empujando hacia adelante. Alejandro se detuvo en seco. La mujer a su lado parecía transformada. Una fuerza en su voz no podía olvidar. Se detuvo. Aquella escena lo golpeó como un mazo. Era Mateo, su antiguo socio, aquel que una vez había compartido risas y secretos en la cima de su carrera, el mismo que había traicionado a Alejandro por un puñado de dólares y la ambición desmedida. El odio se adueñó de su mente y su estómago se encogió de 1000 formas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, desbordando incredulidad. Aquel no era el escenario que se imaginaba. «He venido a buscar lo que me pertenece», replicó Mateo, su rostro ensombrecido por la rabia. Clara se interpuso, confiando en su instinto protector, pero un relámpago de reconocimiento pasó entre Alejandro y Mateo. La tensión aumentaba. No solo estaban en juego sus historias, sino que algo más profundo amenazaba con salir a la luz. «¿Este niño?», Alejandro balbuceó asombrado. Mateo sonrió, una mueca cruel que hizo que una ola de náusea subiera por la garganta de Alejandro. Sabía lo que significaba aquello. «Es tu hijo», dijo Mateo, como si hubiera lanzado un explosivo al suelo. La multitud se detuvo en seco, devolvió pesado, como si el tiempo mismo hubiera decidido congelarse. El mundo de Alejandro se tambaleó. Sus sueños, los pilares de su vida, comenzaron a desmoronarse. ¿Cómo podía ser? Una revelación aplastante que desdibujaba su realidad. Se miró a la cara de Clara, su mirada llena de horror y empatía. La conexión entre ellos, la lucha por sus nuevas vidas, ahora se tornaba en un laberinto de engaños y verdades ocultas. Incapaz de moverse, Alejandro se sintió como si le hubiesen arrancado el suelo de debajo de los pies. Cada mirada de la multitud se sentía como una acusación. La pregunta ya no era solo cómo proteger a Clara, sino cómo enfrentar su propia historia. Y mientras el caos llenaba la calle, una pregunta sombría flotó en el aire. ¿Podría Alejandro salir de esta oscuridad que él mismo había alimentado? La multitud estaba en silencio. Todos miraban con los ojos abiertos de par en par,
Entre el horror y la incredulidad, Alejandro no podía procesar lo que acababa de escuchar. Su hijo nunca se había imaginado tal cosa. Era como si un rayo le hubiese caído del cielo, dejándolo paralizado. Clara, a su lado, se abalanzó hacia el niño. El pequeño lloraba, asustado, y ella lo atrajo hacia su pecho. Sus ojos brillaban con una conexión inmediata, algo que Alejandro había olvidado lo que significaba, la pureza y la simpleza de un amor incondicional. Pero el caos no cedía, se notaba la tensión en el aire. Mateo, aún firme, sonreía con esa mirada retorcida que había aprendido a temer. Tú, Alejandro, siempre tan ocupado en tus lujos que no te enteraste de nada. Se burló, disfrutando del desenlace de un juego que él mismo había orquestado. Este niño es tu condena. Un murmullo recorrió la multitud. Las voces se entrelazaban, los murmullos se hacían más intensos. ¿Es cierto? ¿Él tiene un hijo? La atmósfera tensa se sentía como una cuerda a punto de romperse. Alejandro tragó saliva. El nudo en su garganta le drenaba la voz. Pero era Clara quien habló. Suéltalo, Mateo. No eres su padre. La fuerza en su voz resonó con determinación. Alejandro se sintió despertarse de un trance. La admiración tiró de él hacia adelante. Pero no podía dejar de pensar en lo que Mateo había dicho. ¿Era posible? ¿Por qué, Clara?, susurró, su voz temblorosa. ¿Por qué no me dijiste nada? Ella lo miró, y en sus ojos había una tormenta de dolor y resignación. No era el momento. Pensé que protegerte de esto era lo mejor. Pero las palabras se fueron como un eco en el aire. De repente, el ambiente cambió de nuevo. Un grito desgarrador hizo que todos los ojos se volvieran hacia la entrada de la calle. Un grupo de hombres, con gestos amenazantes, se acercaba. Eran conocidos de Mateo y llevaban una expresión de furia descontrolada. Alejandro sintió que el corazón le latía en las sienes. «¡Vamos, Mateo!», gritó uno de ellos, con una voz profunda y rasposa. «Es hora de hacer que pagues por lo que hiciste». Era un giro inesperado. Todo se desmoronó. Las emociones atrapadas en el aire se hicieron palpables. Alejandro no solo tenía que enfrentarse al hijo que nunca conoció, sino que también a su pasado, que ahora volvía en forma de venganza. Un hombre del pasado que había salido de las sombras, dispuesto a destrozar lo que quedaba de su vida. Clara dio un paso adelante, empujando al niño detrás de ella. «No dejes que te asusten», le dijo con una voz que temblaba, pero que mostraba una valentía casi palpable. Alejandro sintió un destello de amor, de admiración hacia ella, pero el peligro se acercaba. Los hombres rodearon a Mateo, empujándolo hacia adelante, como si lo consideraran el verdadero enemigo. Alejandro estaba atrapado entre el horror y la lealtad, entre el amor por Clara y la necesidad de proteger el futuro que se desmoronaba frente a sus ojos. ¿Quién era realmente su hijo? ¿Un símbolo de su fracaso o una oportunidad para redimirse? Entonces, su mente hizo clic. Si aquel niño era suyo, su vida cambiaría para siempre. Pero más inquietante fue el pensamiento que llegó justo después. ¿Podía realmente confiar en Clara? Tal vez ella había escondido más secretos. Las cosas se oscurecieron, y en un instante el caos estalló de nuevo. Un hombre empujó al grupo, gritando: «¡Vamos! ¡Él es un traidor!». Las manos comenzaron a volar, puños y empujones llenaron el aire. El niño, asustado,
apenas podía entender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Alejandro sintió que su pecho se encogía. Un torbellino de emociones lo envolvía. Todavía había muchas respuestas por encontrar, pero el destino ahora estaba dispuesto a jugar sus últimas cartas. ¿Quién realmente estaba en riesgo? ¿Quién había sido el verdadero traidor? Mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, Alejandro supo que había cruzado un umbral del que no había retorno. Todo lo que creía se estaba desmoronando, y en algún lugar, entre el alboroto, un grito resonó que lo atrapó en el tiempo. ¡Es su hijo de verdad! La revelación impactante dejó a todos en la calle en un silencio inquietante, como si el aire se hubiera detenido. ¿Podría sobrevivir a esta tormenta? ¿Y Clara? ¿Quedaría atrapada entre las sombras de su verdad? La pregunta lo dejó paralizado, mientras el caos continuaba a su alrededor. El mundo de Alejandro se tambaleaba. La revelación resonaba en su cabeza. ¿Es su hijo de verdad? Retumbaba entre la multitud. Su corazón latía desenfrenado. Todo se sentía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. La multitud estaba en silencio, las miradas fijas en él, como si esperaran una reacción. ¿Yo? ¿Un padre? Los pensamientos giraban, chocaban y se volvían a enredar. Veía a Clara, una mujer fuerte, abrazando al niño temeroso, pero algo en su mirada causaba incertidumbre. ¿Y si toda esa bondad era solo una fachada? ¿Cuánto le había ocultado? Mateo sonrió, un gesto cruel que desnudaba viejas heridas. Siempre tan despreocupado, Alejandro. Nunca prestaste atención. Esa risa sarcástica desgarraba el aire. En ese instante, el pasado de Alejandro regresó como un eco, un grito en lo profundo de su ser. «¡Lo dejarás ir!», gritó Clara, alzando la voz, pero el estruendo de la multitud ahogaba su determinación. Mientras el caos se intensificaba, algo aún más perturbador emergió. Un hombre alto y robusto, uno de los matones de Mateo, se acercó a Alejandro. «Tú viniste a esta vida sin pensar en el precio, ¿verdad?». Su voz, como un trueno, dejó sin aliento al millonario. De repente, un ruido ensordecedor, como una explosión, resonó en la calle. Todos se giraron. Una furgoneta negra, que había estado estacionada al borde de la acera, hizo su entrada triunfal al caos, acelerando sin previo aviso. Era una escena de película, un instante digna de un grito de desesperación. La multitud se dispersó, gritos de pánico llenaron el aire. Clara, con el niño aún en sus brazos, se lanzó hacia un lado, esquivando la inminente colisión. Alejandro sintió un impulso irrefrenable de protegerlos. «¡Clara!», gritó, extendiendo la mano. Pero fue un grito en vano. La camioneta se detuvo, y de ella bajó una figura que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. Era Valeria, su exesposa, la misma que había desaparecido de su vida años atrás. Su presencia fue como un balde de agua fría. El caos a su alrededor se desvaneció en comparación con el torrente de emociones que lo atravesaba. «¡Valeria!». Su voz salió rota, un eco del pasado. En su mente, imágenes de lo que había perdido pasaban como una película rápida. Ella lo miró. Su rostro era una mezcla de rabia y determinación. «Te he estado buscando, Alejandro. Esto es más complicado de lo que piensas», dijo con vehemencia, señalando al niño que Clara todavía sostenía. La confusión reinaba. Todo se desmoronaba.
¿Qué complicación podía arrojarse sobre un momento ya tan enredado? Y el niño, su hijo, podía ser una revelación devastadora. Valeria nunca había querido un hijo, pero el miedo y la manipulación la habían llevado a confiar en Mateo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro, la angustia dominando su voz. Valeria hizo un gesto hacia la multitud, que comenzaba a murmurar de nuevo. Era un espectáculo. El drama se había intensificado. «Él es tu hijo, pero no puedes quedarte callado. Mateo hará todo lo posible para tomarlo». El peligro de cada palabra era devastador. El niño lloraba, y Alejandro sintió que se le rompía el corazón. Clara, observando el intercambio, se sintió atrapada entre la traición y la admiración. «No puedo perderlo de nuevo», gritó Alejandro, la desesperación inundándolo. Pero la mirada de Valeria le decía que había más. Sus labios temblaban y el aire estaba lleno de secretos. ¿Podía confiar en ella después de todo lo que había pasado? Todo lo que había creído saber estaba en juego ahora. La escena se extendía ante ellos, un mar de incertidumbre y rencor. Y en el centro de todo, el niño, un símbolo de sus traiciones, de su pasado nunca cerrado. Mientras la multitud miraba con expectación, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. ¿Podría enfrentar la verdad que había estado evadiendo tanto tiempo? Una pregunta resonó en su mente, vislumbrando sombras en su futuro. ¿Cuántas mentiras más estaban por salir a la luz? La furgoneta negra había llegado para llevarse mucho más que un secreto. Había llegado para cambiarlo todo. El mundo de Alejandro se tambaleaba. La revelación resonaba en su cabeza. «Es su hijo de verdad», retumbaba entre la multitud. Su corazón latía desenfrenado. Todo se sentía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. La multitud estaba en silencio, las miradas fijas en él, como si esperaran una reacción. ¿Yo? ¿Un padre? Los pensamientos giraban, chocaban y se volvían a enredar. Veía a Clara, una mujer fuerte, abrazando al niño temeroso, pero algo en su mirada causaba incertidumbre. ¿Y si toda esa bondad era solo una fachada? ¿Cuánto le había ocultado? Mateo sonrió, un gesto cruel que desnudaba viejas heridas. «Siempre tan despreocupado, Alejandro. Nunca prestaste atención». Esa risa sarcástica desgarraba el aire. En ese instante, el pasado de Alejandro regresó como un eco, un grito en lo profundo de su ser. «¿Lo dejarás ir?», gritó Clara, alzando la voz. Pero el estruendo de la multitud ahogaba su determinación. Mientras el caos se intensificaba, algo aún más perturbador emergió. Un hombre alto y robusto, uno de los matones de Mateo, se acercó a Alejandro. «Tú viniste a esta vida sin pensar en el precio, ¿verdad?». Su voz, como un trueno, dejó sin aliento al millonario. De repente, un ruido ensordecedor, como una explosión, resonó en la calle. Todos se giraron. Una furgoneta negra, que había estado estacionada al borde de la acera, hizo su entrada triunfal al caos, acelerando sin previo aviso. Era una escena de película, un instante digna de un grito de desesperación. La multitud se dispersó, gritos de pánico llenaron el aire. Clara, con el niño aún en sus brazos, se lanzó hacia un lado, esquivando la inminente colisión. Alejandro sintió un impulso irrefrenable de protegerlos. «¡Clara!», gritó, extendiendo la mano, pero fue un grito en vano. La camioneta se detuvo, y de ella bajó una figura que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. Era Valeria, su exesposa, la misma que había desaparecido de su vida años atrás. Su presencia fue como un balde de agua fría.
El caos a su alrededor se desvaneció en comparación con el torrente de emociones que lo atravesaba. ¡Valeria! Su voz salió rota, un eco del pasado. En su mente imágenes de lo que había perdido pasaban como una película rápida. Ella lo miró. Su rostro era una mezcla de rabia y determinación. Te he estado buscando, Alejandro. Esto es más complicado de lo que piensas, dijo con vehemencia, señalando al niño que Clara todavía sostenía. La confusión reinaba. Todo se desmoronaba. ¿Qué complicación podía arrojarse sobre un momento ya tan enredado? ¿Y el niño, su hijo, podía ser? Una revelación devastadora. Valeria nunca había querido un hijo, pero el miedo y la manipulación la habían llevado a confiar en Mateo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Alejandro, la angustia dominando su voz. Valeria hizo un gesto hacia la multitud, que comenzaba a murmurar de nuevo. Era un espectáculo. El drama se había intensificado. Él es tu hijo, pero no puedes quedarte callado. Mateo hará todo lo posible para tomarlo. El peligro de cada palabra era devastador. El niño lloraba, y Alejandro sintió que se le rompía el corazón. Clara, observando el intercambio, se sintió atrapada entre la traición y la admiración. «No puedo perderlo de nuevo», gritó Alejandro, la desesperación inundándolo, pero la mirada de Valeria le decía que había más. Sus labios temblaban, y el aire estaba lleno de secretos. ¿Podía confiar en ella después de todo lo que había pasado? Todo lo que había creído saber estaba en juego ahora. De repente, un sonido más desgarrador que el clamor de la multitud hizo que todos se giraran hacia la furgoneta. Una explosión, un destello brillante y aturdidor emergió de su interior. En un instante, el tiempo se detuvo. Las personas gritaron. Algunos cayeron al suelo. La confusión reinaba. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. Había estado tan concentrado en el caos humano que no había visto el verdadero peligro. El aire se llenó de humo y la imagen de Clara, protegiendo al niño, se desdibujó en la distancia. «No», musitó Alejandro, aturdido, intentando atravesar la nube de polvo y caos. En medio del tumulto, un grito no solo resonó de sus labios, era el grito de alguien a quien había dado por perdido. Un eco familiar, desgarrador. Era su madre. ¿Cómo era posible? Se encontraba atrapada entre los escombros, una sombra de lo que una vez había sido. «¡Ramá!», gritó Alejandro, avanzando hacia ella, pero la fuerza de la multitud y del caos lo detuvo. El horror se apoderó de él al darse cuenta de que su madre siempre había estado cerca, oculta por las decisiones que había tomado. La conexión con Clara y el niño comenzó a desvanecerse en esa revelación. Las verdades ocultas ahora se revelaban en llamas, y la pregunta era, ¿cuál era el precio que aún debía pagar por sus elecciones pasadas? La escena se convirtió en un torbellino de emociones. Alejandro no sabía si salvar a su madre, a su hijo o intentar recuperar a Clara. Todo se tambaleaba y entre la oscuridad la luz de la verdad emergía. Pero en medio de todo el dolor, la realidad se presentaba aplastante. Habría que elegir, y no todos podrían salir ilesos de esta tormenta. Y así el caos reinaba.
¿Podría Alejandro tomar la decisión correcta antes de que fuera demasiado tarde? ¿O el destino ya había trazado su camino, dejándolo atrapado en una batalla en la que nada sería igual? El mundo de Alejandro se tambaleaba. La revelación resonaba en su cabeza. Es su hijo de verdad. Retumbaba entre la multitud. Su corazón latía desenfrenado. La multitud estaba en silencio, las miradas fijas en él, como si esperaran una reacción. ¿Yo? ¿Un padre? Los pensamientos giraban, chocaban y se volvían a enredar. Veía a Clara, una mujer fuerte, abrazando al niño temeroso, pero algo en su mirada causaba incertidumbre. ¿Y si toda esa bondad era solo una fachada? ¿Cuánto le había ocultado? Mateo sonrió, un gesto cruel que desnudaba viejas heridas. Siempre tan despreocupado, Alejandro. Nunca prestaste atención. Esa risa sarcástica desgarraba el aire. En ese instante, el pasado de Alejandro regresó como un eco, un grito en lo profundo de su ser. «Lo dejarás ir», gritó Clara, alzando la voz, pero el estruendo de la multitud ahogaba su determinación. Mientras el caos se intensificaba, algo aún más perturbador emergió. Un hombre alto y robusto, uno de los matones de Mateo, se acercó a Alejandro. «Tú viniste a esta vida sin pensar en el precio, ¿verdad?» Su voz, como un trueno, dejó sin aliento al millonario. De repente un ruido ensordecedor, como una explosión, resonó en la calle. Todos se giraron. Una furgoneta negra, que había estado estacionada al borde de la acera, hizo su entrada triunfal al caos, acelerando sin previo aviso. Era una escena de película, un instante digna de un grito de desesperación. La multitud se dispersó, gritos de pánico llenaron el aire. Clara, con el niño aún en sus brazos, se lanzó hacia un lado, esquivando la inminente colisión. Alejandro sintió un impulso irrefrenable de protegerlos. «¡Clara!», gritó, extendiendo la mano. Pero fue un grito en vano. En medio del alboroto, la furgoneta detuvo su marcha abruptamente. De su interior emergió Valeria, pero lo que ninguno esperaba fue el segundo individuo que salió tras ella. Era un hombre que Alejandro reconoció al instante. Diego, su hermano menor. «¡No!», exclamó Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Diego había sido un fantasma en su vida, un recuerdo doloroso que había decidido enterrar. Junto a su pasado. «No es momento para reencuentros familiares», gritó Valeria, con un tono autoritario que hizo eco entre la multitud. «Mateo, es hora de que pagues tus deudas». Mateo retrocedió, visiblemente sorprendido. Sin embargo, el miedo en su rostro fue reemplazado rápidamente por una mezcla de desprecio y familiaridad. «Así que decidiste volver, Diego. Siempre pensaste que podías salvar a Alejandro». «¡Basta!», rugió Alejandro, su voz un guiño de desesperación. «¿De qué demonios estás hablando?». Diego tomó un respiro profundo y dejó escapar un secreto devastador que pesó más que una explosión. La verdad es que ellos eran familia. Mateo no solo había sido el socio traidor de Alejandro, sino que también había sido el amante de Valeria durante años. Un triángulo amoroso que había sido cuidadosamente oculto. Una trama enredada en engaños y traiciones. «Tú siempre fuiste el niño privilegiado, Alejandro», dijo Diego. Sus ojos reflejaban un dolor antiguo que surcaba su andar. «Te creías mejor que nosotros. Pero ¿quién sería ahora el héroe y quién el villano en esta historia?
La multitud murmuraba con incredulidad. Alejandro sintió un nudo en su garganta. El aire ardía en su pecho. Valeria se cruzó de brazos, decidida. Este niño no solo es tu hijo, Alejandro. Es el resultado de una traición que se extiende más allá de este caos. Y Diego es parte de eso. Un grito desgarrador rompió el silencio del momento. El niño en los brazos de Clara empezó a llorar. Sus ojos buscaron la seguridad en medio de la confusión. Alejandro se dio cuenta de algo en sus miradas. Reflejaban la angustia que él mismo sentía. No puedes dejarlo aquí, Alejandro. El llamado de Clara fue firme. No puedes permitir que esta locura nos consuma a todos. Alejandro miró a su hermano, a la furgoneta, a Valeria y a Mateo. Todo se dibujaba en una tormenta de emociones. No estaba luchando solo por su amor, sino por la posibilidad de una nueva vida, de un futuro que apenas empezaba a vislumbrar. ¿Qué significa esto realmente?, preguntó Alejandro, su voz temblando entre la determinación y el dolor. Todo lo que creía sobre mi vida se desvanece. ¿Cuánto de esto es verdad y cuánto es una trampa? Un silencio pesado llenó el aire. La multitud contenía la respiración, y las miradas se volvían hacia él. Cada secreto revelado parecía sacar una pieza del rompecabezas, y aún así quedaban tantas preguntas sin respuesta. Y en medio de todo aquel caos, un estruendo resonó nuevamente. La furgoneta negra, que había prometido respuestas, se iluminó con un destello que cortó el aire, dejando en el aire una pregunta sin respuesta. ¿Quién realmente estaba en peligro y qué secretos aún permanecerían ocultos? El mundo de Alejandro se tambaleaba. La revelación resonaba en su cabeza. Es su hijo de verdad. Retumbaba entre la multitud. Su corazón latía desenfrenado. La multitud estaba en silencio, las miradas fijas en él, como si esperaran una reacción. ¿Yo? ¿Un padre? Los pensamientos giraban, chocaban y se volvían a enredar. Veía a Clara, una mujer fuerte, abrazando al niño temeroso, pero algo en su mirada causaba incertidumbre. ¿Y si toda esa bondad era solo una fachada? ¿Cuánto le había ocultado? Mateo sonrió, un gesto cruel que desnudaba viejas heridas. Siempre tan despreocupado, Alejandro. Nunca prestaste atención. Esa risa sarcástica desgarraba el aire. En ese instante, el pasado de Alejandro regresó como un eco, un grito en lo profundo de su ser. «¡Lo dejarás ir!», gritó Clara alzando la voz, pero el estruendo de la multitud ahogaba su determinación, mientras el caos se intensificaba. Algo aún más perturbador emergió. Un hombre alto y robusto, uno de los matones de Mateo, se acercó a Alejandro. Tú viniste a esta vida sin pensar en el precio, ¿verdad? Su voz, como un trueno, dejó sin aliento al millonario. De repente un ruido ensordecedor, como una explosión, resonó en la calle. Todos se giraron. Una furgoneta negra, que había estado estacionada al borde de la acera, hizo su entrada triunfal al caos, acelerando sin previo aviso. Era una escena de película, un instante digna de un grito de desesperación. La multitud se dispersó, gritos de pánico llenaron el aire. Clara, con el niño aún en sus brazos, se lanzó hacia un lado, esquivando la inminente colisión. Alejandro sintió un impulso irrefrenable de protegerlos. «¡Clara!», gritó,
extendiendo la mano. Pero fue un grito en vano. La furgoneta se detuvo con un chirrido de neumáticos y la puerta se abrió de golpe. De su interior emergieron figuras cubiertas con pasamontañas. La atmósfera se tornó gris, aplastante. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La desesperación lo envolvía. No entendía qué estaba sucediendo, pero una tensión palpable llenó el aire. La multitud retrocedió. Susurros de miedo se mezclaban. «¡Atrápenlos!», gritó uno de los enmascarados, señalando hacia Clara y el niño. Alejandro se quedó paralizado. La rabia y la impotencia lo aturdían. Sin pensar, corrió hacia Clara. ¿Cómo podía este desastre empeorar? El niño, asustado, buscaba protección en el abrazo de Clara. «¡No!», gritó Alejandro, intentando acercarse más. Pero los hombres se movían rápido, organizando la escena como si todo estuviese planeado. Una explosión de adrenalina lo impulsó. Se metió en medio, enfrentando a los enmascarados. «¡Suéltenlos!», dijo, aunque su voz temblaba. Pero de pronto, una de las sombras se detuvo justo frente a él. «¡Alejandro!», dijo con una voz que retumbaba familiar. La figura quitó el pasamontañas, revelando a Natalia, una ex socia de su empresa, a quien había creído desaparecida, junto con muchos más de su antiguo círculo. Sus ojos, llenos de resentimiento, se encontraron. Ella había sido una de las que había salido al ras con Mateo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Alejandro, la incredulidad casi paralizándolo. «Vine a salvar a los que quedaron atrás, Alejandro. Pero parece que tú solo has pensado en ti mismo. ¿Acaso no te das cuenta?», dijo Natalia, despojándose de su atuendo de ladrón, revelando un chaleco de seguridad. Había un grupo detrás de ella. No eran solo matones, eran aliados, parte de una red secreta que luchaba contra el imperio que él mismo había construido. La confusión era un torbellino. Alejandro sintió el suelo temblar bajo sus pies. ¿Aliados? ¿Red secreta? Las palabras destellaban en su mente como fuegos artificiales. Clara, a su lado, observaba con miedo, incapaz de entender del todo lo que sucedía. «Siempre te creíste invulnerable. Pero mira a tu alrededor, Alejandro. Estas familias, estos niños, no son solo estadísticas. Son personas cuyas vidas has arruinado». Natalia tomó un profundo respiro. «Tu ambición nos ha llevado a esto». La multitud murmullaba. Sus ojos se movían entre la tensión de la escena y las mascarillas de quienes creían ser los enemigos. Alejandro estaba en una encrucijada, comprendiendo que lo que había construido no era solo su fortaleza, sino su mayor debilidad. «¡No me culpes a mí!», gritó con desesperación. «No soy el enemigo». «¿En serio?», dijo Natalia con desprecio. «Entonces deberías haber hecho algo para protegernos, no solo para llenarte los bolsillos». Clara, al escuchar estas palabras, apretó la mano del niño. Alejandro sintió el aire volverse espeso. Lo que había dado por hecho todo su mundo se desmoronaba. No solo estaba luchando por su nombre, era su legado, su familia, y la verdad estaba frente a él, oscura y aplastante. Entonces, lo inimaginable. Desde la parte trasera de la furgoneta, un hombre viejo, con rostro cansado pero mirada intensa, emergió. Su voz, suave pero firme, atravesó la multitud con autoridad. «Alejandro, soy tu padre», dijo, sorprendiendo a todos. Las miradas se congelaron. La revelación cortó el aire como un estilete. Cada persona allí presente sintió un escalofrío en su espalda. Alejandro se sintió caer al abismo.
Se preguntó en el silencio de su mente, ¿era esto verdad? ¿Era este el hombre que había buscado toda su vida? Mientras sus pensamientos se arremolinaban y las emociones lo abrumaban, el niño en brazos de Clara rompió a llorar, un eco de dolor por lo que había sido y el miedo de lo que estaba por venir. La pregunta quedó flotante. ¿Podría Alejandro manejar la verdad que le había sido ocultada? Y más allá de eso, ¿qué significaba todo esto para Clara y el futuro de su hijo? Mientras la multitud llamaba en murmullos, Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, revelando un abismo de sorpresas aún por desvelarse. El mundo de Alejandro se tambaleaba. La revelación resonaba en su cabeza. «Es su hijo de verdad», retumbaba entre la multitud. Su corazón latía desenfrenado. La multitud estaba en silencio, las miradas fijas en él, como si esperaran una reacción. ¿Yo? ¿Un padre? Los pensamientos giraban, chocaban y se volvían a enredar. Veía a Clara, una mujer fuerte, abrazando al niño temeroso, pero algo en su mirada causaba incertidumbre. ¿Y si toda esa bondad era solo una fachada? ¿Cuánto le había ocultado? Mateo sonrió, un gesto cruel que desnudaba viejas heridas. Siempre tan despreocupado, Alejandro. Nunca prestaste atención. Esa risa sarcástica desgarraba el aire. En ese instante, el pasado de Alejandro regresó como un eco, un grito en lo profundo de su ser. «Lo dejarás ir», gritó Clara, alzando la voz, pero el estruendo de la multitud ahogaba su determinación. Mientras el caos se intensificaba, algo aún más perturbador emergió. Un hombre alto y robusto, uno de los matones de Mateo, se acercó a Alejandro. «Tú viniste a esta vida sin pensar en el precio, ¿verdad?» Su voz, como un trueno, dejó sin aliento al millonario. De repente, un ruido ensordecedor, como una explosión, resonó en la calle. Todos se giraron. Una furgoneta negra, que había estado estacionada al borde de la acera, hizo su entrada triunfal al caos, acelerando sin previo aviso. Era una escena de película, un instante digna de un grito de desesperación. La multitud se dispersó. Gritos de pánico llenaron el aire. Clara, con el niño aún en sus brazos, se lanzó hacia un lado, esquivando la inminente colisión. Alejandro sintió un impulso irrefrenable de protegerlos. «¡Clara!», gritó, extendiendo la mano. Pero fue un grito en vano. «¡Hijo!», gritó la figura desconocida que salió de la furgoneta. La voz era profunda y resonó como un trueno en el silencio tenso que había quedado. Era un hombre, Meyer, con el cabello blanco y una expresión de desesperación en su rostro. La multitud contuvo el aliento. Todos miraban con perplexidad. «¡Tú!». Alejandro se sintió desvanecer al reconocerlo. Era su padre, el hombre que había estado ausente toda su vida. La figura apenas reconocible, marcada por la edad y el sufrimiento, ahora estaba delante de él. «Todo ha sido un engaño», gritó el viejo mientras avanzaba. Su mano temblaba. «Mateo está detrás de todo esto. Todo lo que has vivido, todo lo que has creído, es un juego. Él ha manipulado todo». Alejandro se congeló. Sentía que el suelo se deshacía bajo sus pies, como si la realidad estuviera resquebrajándose. ¿Cómo podía ser posible? La multitud murmuraba. Las especulaciones volaban como flechas. Clara alejaba al niño,
protegiéndolo instintivamente con su cuerpo. La confusión invadía la escena mientras los ojos de Mateo brillaban con una mezcla de odio y satisfacción. «¿Qué dices, viejo?», respondió Mateo con una risa burlona. «Siempre has sido un mal padre. Necesitabas a alguien que fuera más astuto que tú, alguien dispuesto a hacer lo que tú nunca pudiste». Alejandro sintió que su rostro ardía. Un nudo se formó en su garganta al escuchar las palabras de su padre. La angustia le golpeaba el pecho con cada respiración. Había creído que su madre había sido la única culpable de la oscuridad que lo rodeaba, pero ahora se daba cuenta de que su padre tenía su parte en la historia. «¡Cállate!», gritó Alejandro, tratando de deshacerse de la tormenta de emociones que lo asfixiaba. La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de sentimientos contradictorios: rabia, dolor, confusión. De pronto el niño comenzó a llorar. Alejandro giró su atención hacia Clara y su pequeño, quien miraba con ojos asustados. El sonido de su llanto era como un grito desgarrador que rompía la tensión en el aire. «No quiero que te lleve», gritó el niño, aferrándose a Clara, mientras ella intentaba calmarlo. Sus palabras resonaron en el corazón de Alejandro con una claridad ensordecedora. El viejo, sin embargo, había avanzado un paso más y había alcanzado a Mateo, sacando una pistola de su chaqueta. El silencio se hizo absoluto. Era como si el tiempo se hubiera detenido y cada latido resonara en los oídos de todos. «¡Detente!», gritó Clara, pero era demasiado tarde. El viejo, con 2 líneas de arrugas marcando su rostro, apretó el gatillo. El disparo fue un eco de verdad en medio de la crisis. El impacto fue instantáneo. Mateo cayó al suelo, pero lo que pasó después conmocionó a todos. No una sola gota de sangre brotó. El hombre que acababa de ser derribado se desvaneció en una nube oscura, como si nunca hubiera estado allí. Un zumbido inquietante llenó el aire, y una sensación de irrealidad se apoderó del momento. «¡No!», gritó Alejandro, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo su peso. La multitud exclamó, espantada. Había un velo de confusión, un miedo palpable. ¿Era todo una ilusión? Algo cambió en la mirada de su padre. ¿Vislumbraba en él lo que le era familiar? Una sombra de algo más profundo, de un secreto oscuro, se proyectó entre ellos. «¿Has hecho?», susurró Alejandro, enfrentándose a su padre que, con el rostro pálido, confiaba en que esto no era el final. Pero, ¿qué era? ¿Dónde estaban la verdad y la mentira en todo esto? Un silencio gélido invadió la escena. Alejandro se dio cuenta de que lo que pensaba que podía controlar se había convertido en algo totalmente distinto. La realidad, una vez más, se desvanecía, y con ella su vida entera. ¿Acaso había sido un peón en un juego que no entendía? Las preguntas incontrolables invadieron su mente mientras el caos se desataba. ¿Por qué esto le estaba sucediendo? ¿Qué significaba realmente esa pistola vacía? ¿Y quién era su padre de verdad? La historia giraba y se deshacía, y Alejandro sabía que no había retorno. La inquietante sensación de que todo había sido una trampa lo abrumaba. ¿Qué haría ahora frente a un futuro que se desmoronaba a su alrededor? El mundo de Alejandro se tambaleaba. La tensión en el aire era palpable. Las revelaciones volaban como dardos,
y el impacto del disparo se sentía como un eco sordo que rebotaba entre las paredes del alma de todos los presentes. Nadie sabía cómo reaccionar. La multitud estaba en silencio, expectante y aterrorizada. Cada mirada se mantenía fija en él, como si esperaran la reacción del hombre atrapado en una tormenta de confusiones y secretos. Toda la vida de Alejandro se resquebrajaba frente a él. Recordó los días de felicidad, los momentos perdidos, las oportunidades que había dejado escapar. Pero su padre, allí, frente a él, era el símbolo de un pasado que nunca pudo imaginar. Una sombra de su infancia, un eco de traiciones. ¿Qué has hecho? La voz salió rascada de sus labios, mientras el ruido de la multitud comenzaba a transformarse en un murmullo ensordecedor. La figura de su padre parecía vacilar. Las palabras se entrelazaban en su mente como una maraña imposible de deshacer. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué había salido de la nada justo en este momento, justo enfrente de Mateo? Justo cuando la confusión alcanzaba su punto máximo, el niño en brazos de Clara empezó a gritar. Su pequeño rostro estaba empapado en lágrimas. Alejandro, entumecido por la incredulidad, dio un paso hacia adelante, extendiendo una mano hacia el niño. Pero algo en la mirada de su padre hizo que se detuviera. Fue un parpadeo de entendimiento, como si crasharan dos mundos en su interior. Y entonces la furgoneta negra retumbó. Un segundo hombre apareció súbitamente de su interior, con un rostro que paralizó a todos. Era Mateo, pero no como habían esperado. Este Mateo estaba más pálido, más joven, y su mirada estaba fija en el viejo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con una mezcla de furia y sorpresa que se le notaba en el rostro. Las líneas de su atención cambiaron y Alejandro sintió que se desvanecía la última gota de estabilidad. «Vine a recuperar lo que es mío», dijo el viejo, la ira eclipsando su temor. En un instante, la verdad se iluminó como un destello de luz. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué querían decir? Matices de desesperación surgieron en el aire, una chispa de locura. Sin previo aviso, el niño saltó de los brazos de Clara y corrió en dirección a Mateo. La multitud estalló en gritos, pero Alejandro se quedó mudo, incapaz de reaccionar. La imagen del niño, corriendo hacia el hombre que había herido a sus seres queridos, le congeló el corazón. Entonces, todo se detuvo. Una figura se levantó detrás de la furgoneta, y Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. Era ella, tan inesperada como perturbadora. Valeria, con el rostro demacrado, pero con una determinación feroz en los ojos, se plantó frente a los hombres. «¡Basta!», gritó, su voz resonando como un trueno que cortaba el aire y atrajo todas las miradas. «Valeria», exclamó Alejandro, sin poder ocultar la mezcla de alegría y confusión. Su mente giraba a 1000 por hora. ¿Qué tenía todo esto que ver con su hijo? Este niño es el resultado de una traición, pero no la que piensan. La revelación de Valeria golpeó fuerte en el pecho de Alejandro, y los murmullos comenzaron a incrementar entre la multitud. La estructura de su mundo se tambaleaba de nuevo. Valeria dio un paso adelante. «Mateo, tú eres el verdadero traidor. Este niño no es de Alejandro», declaró cada palabra un cuchillo en la atmósfera. La multitud se quedó sin aliento.
Es nuestro hijo. El impacto de sus palabras rebotó con fuerza. Alejandro sintió que el mundo se lo tragaba de un bocado. Sus pies se movieron, pero su mente estaba atrapada en aquel instante. La revelación se dispersó como una bomba, cada fragmento de la verdad desgarrando los hilos de su realidad. La multitud, que había estado observando, comenzó a murmurar en un crescendo de shock. Las caras de todos estaban en blanco. No podían procesar lo que escuchaban. Alejandro se sentía encadenado, como si esa revelación lo hubiera dejado sin aliento. ¿Era posible que sus emociones fundamentalmente cambiaban en un instante? La conexión entre él y el niño se desvaneció, reemplazada por un mar de confusiones. ¿Había tenido en sus brazos a su hijo sin saberlo? El pasado salía a la luz con una voracidad insaciable. La escena se intensificaba. Los rostros mostraban temor, sorpresa, rabia y empatía. Alejandro miró a Clara, quien había caído de rodillas, su mundo igualmente desmoronándose. No solo su vida cambiaba, todos estaban a punto de salirse de control. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Alguien en medio de una red de traiciones que se tejía a su alrededor? Y en el epicentro de todo, el niño, que ahora veía a Mateo no como un extraño, sino como un padre. Un universo entero se tambaleaba, en un abrir y cerrar de ojos, sin retorno. Las dudas flotaban, las esperanzas se desmoronaban. Alejandro estaba perdido, y la revelación era solo el principio de algo mucho más profundo. La atmósfera era tensa. Cada susurro entre la multitud competía con el latido errático del corazón de Alejandro. El revelador es nuestro hijo, de Valeria, había cortado el aire, desdibujando las líneas que definían su vida. ¿Podía ser verdad? El niño, con sus ojos grandes y asustados, se debatía entre Clara y Mateo, dejando a Alejandro paralizado entre el dolor y la confusión. «¡No, no puede ser!», exclamó. Sus manos temblaban y su mente luchaba por procesar la avalancha de emociones. Clara apretó al niño contra su pecho, su expresión de protectora cambiando a una mezcla de miedo y tristeza. «Alejandro, él necesita respuestas, no más secretos». La furgoneta negra, testigo de secretos y traiciones, se mantenía al fondo. La tensión en el aire, interrumpida solo por el llanto del niño. Alejandro dio un paso adelante, decidido, pero Valeria lo detuvo con la mano. «Escucha con atención. Mateo me manipuló. Él usó nuestra vida para sus propios intereses. Esta historia no es solo sobre traiciones, sino sobre redenciones y el futuro de nuestro hijo». La multitud murmuraba. El eco de sus voces iba aumentando. Cada mirada reflejaba confusión y compasión. La rabia y el dolor se masificaban en Alejandro, pero en el fondo de su ser, una chispa de esperanza se encendía. Era hora de enfrentarse a la verdad, no solo por él, sino por el niño que lloraba por amor y seguridad. «Lo siento, hijo. No sé cómo llegamos a esto», susurró Alejandro, de pie frente al niño, que lo contemplaba con una mezcla de temor y expectación. Mateo, aún en el suelo, comenzó a reír, una risa que no era de alegría, sino de desdén. «¿Te crees el héroe ahora, Alejandro? Siempre fuiste un idiota. Pensaste que podías salirte con la tuya. Tu padre, tus traiciones, tu imperio, todo se desmorona». «¡Cállate!», gritó Valeria,
con una determinación renovada. No permitiré que continúes esta farsa. Suéltalo, Mateo, antes de que sea demasiado tarde. El niño, al escuchar esas palabras, se aferró más a Clara. Alejandro, sintiendo su determinación, se volvió hacia su padre, quien aún parecía atrapado en su propia ambición. Su corazón se llenó de resolución. No seré como tú, Mateo. No dejaré que tu odio decida el futuro de mi hijo. Su voz resonó con fuerza, y cada palabra fue una despedida a su propia oscuridad. Mateo se levantó lentamente, como un mirador de su antiguo yo, pero la luz de la verdad brillaba sobre ellos. La multitud entrecerró los ojos, contenía la respiración, mientras la escena se tornaba aún más tensa. No tienes el control, Alejandro. Nunca lo tuviste. Mateo se abalanzó, pero Valeria se interpuso. ¡Basta!, gritó entre lágrimas y miedo. No importa lo que creas, el amor siempre ganará. Y en ese instante todo cambió. Los matones acataron la orden, la tensión fue desvaneciéndose, el aire se tornó en una mezcla de esperanza y redención. La verdad había salido a la luz, y no había vuelta atrás. Mientras la multitud empezaba a dispersarse, tras el estallido de emociones, Alejandro miró a Clara y al niño. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero sentía la fuerza del amor surgiendo entre ellos. Se acercó a Clara, y entre ellos se formó un lazo inquebrantable. Allí, en medio del caos, supo que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. A partir de ahora, la verdad será nuestra guía, dijo Alejandro, reconociendo que había encontrado una razón para luchar. La multitud se dispersó, pero la semilla de la esperanza se había plantado. Alejandro y Clara sabía que su viaje apenas comenzaba. Antes de que los ecos de la escena se desvanecieran, Alejandro levantó la voz una vez más. Este es solo el principio. Y, aunque el futuro era incierto, su camino los llevaría hacia el amor y la redención. Digan ahora, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Pulsen el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.